Los príncipes de Gales, William y Catherine, han decidido alejarse del bullicio de Londres y trasladarse temporalmente junto a sus 3 hijos, los pequeños George, Charlotte y Louis, aprovechando las vacaciones escolares. Buscaban paz y tranquilidad familiar. Sin embargo, mientras ellos empacaban, en el corazón de Londres se estaba gestando una tormenta silenciosa pero devastadora. La familia real británica siempre ha sido una fortaleza inexpugnable, un majestuoso castillo de secretos donde los susurros viajan mucho más rápido que los titulares de las noticias y donde la dignidad se lleva puesta como una pesada armadura de hierro. Pero a principios de noviembre, detrás de los inmaculados y fríos muros del Palacio de Buckingham, ocurrió algo que rompió ese silencio. Algo que ningún comunicado oficial del palacio pudo maquillar. 3 tiaras históricas desaparecieron, sin permiso previo, sin una advertencia, y lo peor de todo, sin una sola palabra de disculpa. Cuando el príncipe William descubrió lo que le habían hecho a su esposa, la mujer que él juró proteger, la futura reina de Inglaterra, esa fachada de infinita calma que la familia real había construido con tanto cuidado durante años, se hizo pedazos. La furia de un esposo protector salió a la luz. Quédense conmigo en esta transmisión, porque lo que se desarrolló durante esos días extraordinarios es uno de los episodios más asombrosos e impactantes de la historia reciente de la monarquía. Estamos hablando de un enfrentamiento directo en los solitarios pasillos del palacio, de una bóveda de joyas abierta sin consentimiento, de una tiara real secretamente destinada a alguien que no pertenece a la realeza, y de un momento de altísima tensión dentro de las habitaciones privadas del rey Carlos, que dejó a todos los presentes sin aliento. Y aquí hay una pregunta clave que quiero que tengan en mente mientras les cuento esta historia. ¿Creen ustedes que Camila cruzó la línea y fue demasiado lejos? ¿O simplemente estaba ejerciendo la autoridad que su nuevo título le otorga? Dejen sus opiniones en los comentarios ahora mismo, porque al final de este reportaje, su propia respuesta podría sorprenderlos. Para entender cómo se desmoronó todo, tenemos que retroceder a finales de octubre. El Palacio de Buckingham era un verdadero hervidero, y no de la manera elegante y coreografiada a la que están acostumbrados. Había 2 eventos reales de suma importancia, acercándose en el calendario como 2 trenes a toda velocidad, y cada uno de los departamentos del palacio estaba bajo una presión asfixiante. Primero, el 12 de noviembre, la reina consorte Camila tenía programado organizar una prestigiosa recepción para los finalistas del Premio Booker, uno de los eventos más celebrados y respetados del mundo literario. Esto no era una simple reunión de té, era un momento de atención mundial, un evento televisado, fotografiado y analizado con lupa por expertos de la realeza desde Londres hasta Los Ángeles. Luego, tan solo 2 días después, el 14 de noviembre, el rey Carlos III debía viajar al sur de Gales para celebrar su cumpleaños oficial. Otro evento profundamente simbólico en el calendario real, lleno de ceremonia, tradición y observado por millones de personas. 2 eventos gigantescos con solo 4 días de diferencia. El aire dentro del palacio era tan tenso que casi no se podía respirar. Desde el primer momento, Camila tomó las riendas del asunto. Algunos en el palacio dirían que lo hizo de manera implacable y controladora. Según fuentes internas, ella supervisó personalmente a múltiples departamentos, el estricto protocolo real, la coordinación de los invitados, la decoración, la iluminación y, por supuesto, el vestuario. Aprobó la importación de arreglos florales rarísimos traídos en avión desde el extranjero. Ordenó telas hechas a la medida desde Italia para embellecer aún más los salones. Para Camila, estos eventos no eran simples obligaciones de trabajo, eran verdaderas declaraciones de poder,
refinamiento y autoridad absoluta. A simple vista, para principios de noviembre, todo parecía perfecto. Las listas de invitados estaban cerradas. Los ensayos habían terminado. La seguridad se había reforzado al máximo. El personal del palacio respiraba aliviado, creyendo que estaban listos. Pero, detrás de esas puertas doradas, algo peligrosamente silencioso había comenzado a tomar forma. El problema central de toda esta historia era uno solo: la tiara. Ahora, antes de continuar, quiero que entiendan algo que es fundamental, porque aquí es donde mucha gente común malinterpreta a la realeza. En el mundo de la monarquía, las tiaras no son simples joyas bonitas, no son accesorios para verse bien, no son opciones de moda, son símbolos poderosos. Cada tiara lleva consigo siglos de historia, legado y rango militar o civil. Cada una cuenta una historia sobre quién eres, en qué posición estás y qué representas exactamente dentro de la institución. Elegir la tiara equivocada, o salir sin ninguna, envía un mensaje al mundo que es tan fuerte y destructivo como cualquier discurso político. Por eso, cuando Camila se sentó para la prueba final de su vestuario y se dio cuenta de que ninguna de sus tiaras habituales funcionaba para la ocasión, el pánico se apoderó de la habitación. Algunas tiaras chocaban terriblemente con el vestido azul que planeaba usar para la recepción del Booker. Otras eran demasiado pesadas, demasiado anticuadas, o simplemente no estaban disponibles porque estaban recibiendo mantenimiento. La frustración de Camila no era un simple capricho cosmético. Era una crisis institucional. Se sentía despojada de su brillo. Y fue exactamente en ese momento de desesperación cuando sus ojos se fijaron en la colección de joyas de otra persona. Llegamos a la noche del 4 de noviembre. Después de un día largo, agotador y lleno de preparativos, se dice que Camila buscó a Catherine y se acercó a ella en un silencioso pasillo del palacio. Dejen que esa imagen se asiente en sus mentes por un momento. Dos de las mujeres más poderosas, influyentes y observadas de la monarquía británica, a solas, en un corredor vacío, con el peso de siglos de protocolo y rivalidad flotando en el aire entre ellas. El tono de Camila era tranquilo, suave, pero era ese tipo de tranquilidad que esconde una corriente peligrosa y fría por debajo. «Tengo entendido que tienes la tiara oriental disponible», le dijo Camila, mirándola fijamente. «Sería ideal para mis próximos eventos». Catherine, que siempre se ha caracterizado por ser una mujer compuesta, elegante y llena de gracia, fue tomada totalmente por sorpresa. Fue una emboscada emocional. Pero, fiel a su estilo, no se derrumbó ni perdió los nervios. Hizo una breve pausa, respiró hondo y respondió con palabras muy cuidadosas y medidas. «Me temo que planeaba usarla yo misma», respondió Catherine con voz firme pero amable. «Tengo compromisos muy pronto, y mis atuendos fueron elegidos específicamente para combinar con esa tiara». Fue una respuesta razonable, una respuesta profundamente respetuosa. Era exactamente el tipo de contestación que esperarías de alguien que ha pasado años de su vida estudiando el delicado y fino arte de la diplomacia real. Pero la diplomacia no era lo que Camila buscaba esa noche. Según los testigos silenciosos de las paredes del palacio, la expresión en el rostro de Camila se endureció como la piedra. La batalla por el poder, encarnada en una corona de diamantes, apenas acababa de comenzar. La expresión de Camila se endureció, y el aire en aquel solitario pasillo se volvió cortante. «Tienes muchísimas joyas», espetó Camila, rompiendo la cortesía con un tono afilado y directo. «No necesitas esa precisamente ahora». Pero Catherine, firme como un roble en medio de la tormenta, mantuvo su postura y su amabilidad. «Se me fue asignada con anticipación, y ya había planeado todo mi vestuario alrededor de ella», explicó con paciencia. Y es aquí, queridos espectadores, donde la conversación tomó un giro tan oscuro
que nadie en todo el palacio podría haberlo anticipado. Camila, dejando de lado cualquier sutileza, lanzó sus palabras como dardos. «¿Por qué siempre intentas acaparar la atención?», reclamó con dureza. «No olvides quién soy. Yo soy la reina, y cuando necesito algo por el bien de la corona, espero tu total cooperación». Deténganse a pensar en esas palabras por un segundo. No olvides quién soy. Esto ya no era una simple petición entre familiares. Era una declaración de guerra, una imposición de jerarquía, un crudo recordatorio de quién llevaba la corona más grande. Catherine se mostró sorprendida, pero no retrocedió ni un milímetro. «Esto no se trata de llamar la atención», respondió Catherine en voz baja, pero con una convicción inquebrantable. «Se trata de preparación y, sobre todo, de respeto». Camila dio un paso hacia adelante, acortando la distancia. «Deberías conocer tu lugar», sentenció con frialdad. «Todo lo que hay aquí existe por y para la corona, y soy yo quien decide qué es lo que se necesita». Hubo un silencio eléctrico y pesado. Luego, Catherine se irguió. Echó los hombros hacia atrás, levantó ligeramente la barbilla, y con una voz suave pero que no temblaba en lo absoluto, dijo: «Haré los arreglos necesarios». Dio media vuelta y se marchó. «Quiero que noten algo sumamente importante aquí». Catherine no gritó, no discutió, no exigió nada. Utilizó el arma más poderosa que existe en el arsenal de la realeza: la dignidad. Y sin embargo, mientras se alejaba con paso elegante, ambas mujeres sabían que algo en ese pasillo se había roto para siempre. Se había cruzado una línea invisible. Pero lo que Catherine aún no sabía era que esa tensa conversación era apenas el comienzo de la pesadilla. A la mañana siguiente, los susurros ya se deslizaban por los pasillos del palacio como un humo espeso. El personal de servicio intercambiaba miradas nerviosas. Las voces se bajaban al mínimo. Todos presentían que la tormenta había estallado, pero nadie tenía la imagen completa. Esa frágil ilusión de normalidad se hizo pedazos justo antes del mediodía. El oficial de seguridad personal de Camila llegó a la sagrada bóveda de joyas reales, flanqueado por la diseñadora principal de la reina consorte y dos altos funcionarios del palacio. Fue una visita totalmente inesperada. No hubo notificación previa, ni un arreglo en la agenda, ni la más mínima consulta. El guardia responsable de custodiar la bóveda dio un paso al frente, con los sentidos en alerta máxima. «¿Puedo preguntar quién los envía?», preguntó con firmeza. «Estos artículos están registrados bajo el nombre de la princesa de Gales». La diseñadora de Camila no titubeó ni un segundo. «Estamos aquí por instrucción directa de la reina consorte. Las tiaras son necesarias para los próximos eventos». El guardia, un hombre leal a las reglas, frunció el ceño. ¿Está enterada Catherine de esto? El protocolo exige estrictamente su aprobación. Hubo una pausa, un silencio que pesaba toneladas, y entonces llegó la respuesta, fría, deliberada y calculada para destruir cualquier barrera. Catherine no es la reina. Dejemos que esa frase resuene. Catherine no es la reina. No fue solo una respuesta a un guardia. Fue un mazazo diseñado para aplastar cualquier resistencia, y funcionó. Con una evidente y profunda incomodidad, el guardia se hizo a un lado y dio la señal para que las pesadas puertas de la bóveda se abrieran. Lo que ocurrió a continuación dejó a todo el palacio temblando. La primera tiara en ser sacada de su estuche fue la diadema oriental, la misma pieza que había encendido el fuego en el pasillo apenas unas horas antes. Pero el saqueo no terminó ahí. Extrajeron dos tiaras más pertenecientes a Catherine. Primero, la Cambridge Lover's Knot, el nudo del amante de Cambridge, la legendaria tiara usada por la difunta princesa Diana, una de las piezas con mayor carga emocional en toda la colección real, y que hoy en día está tan fuertemente asociada a Catherine que muchos la consideran su tiara personal. Segundo, la tiara flor de loto, una pieza ligera y sumamente elegante que Catherine,
había lucido en múltiples galas a lo largo de su vida como princesa de Gales. 3 tiaras invaluables, todas retiradas sin que Catherine lo supiera, todas registradas bajo la autoridad absoluta de Camilla, todas enviadas a sus habitaciones para ser ajustadas. Para cuando los asesores principales se enteraron de lo que había sucedido, el ambiente en el palacio se había vuelto tóxico. Esto no era un simple préstamo de joyas, no era una solución práctica a un problema de vestuario. Para todos los que presenciaron este acto, fue un golpe deliberado, un ataque directo, un mensaje de dominación disfrazado de necesidad. Y ahora les hago esta pregunta a ustedes, que me escuchan desde casa. Si estuvieran en la posición de Catherine, si alguien entrara a su espacio, tomara 3 de sus posesiones más preciadas y queridas sin pedir permiso, y lo justificara diciendo, «Yo tengo más poder que tú», ¿cómo se sentirían? Cuéntenme en los comentarios, porque la reacción de la princesa de Gales los va a dejar sin palabras. La noticia llegó a oídos de Catherine exactamente a las 4:30 de la tarde. Se encontraba en su sala de estar privada, buscando un momento de paz, cuando el señor John Harrington, el veterano y leal jefe de la bóveda de joyas reales, fue escoltado silenciosamente hacia su presencia. El rostro del hombre era un poema de tensión. Su postura era rígida, casi temerosa. En el instante en que Catherine lo miró a los ojos, lo supo. Sabía que algo terrible había pasado. Con voz temblorosa, Harrington le explicó todo. La visita sin previo aviso, las órdenes dadas en nombre de Camilla, la extracción no de una, sino de 3 de sus tiaras más emblemáticas. Todo a sus espaldas, sin una sola palabra de advertencia. Mientras el hombre hablaba, el rostro de Catherine se fue tensando. Sus manos, que descansaban sobre su regazo, se apretaron hasta formar puños blancos. ¿Se las llevó?, preguntó Catherine. Su voz era baja, pero cargaba una tormenta contenida. ¿Sin mi consentimiento? Sí, Su Alteza, respondió el señor Harrington con pesar. Expresé mis preocupaciones. Pregunté explícitamente si usted lo había aprobado. Por un breve, pero intenso segundo, la fachada de perfección de la futura reina cayó. Una chispa de ira cruzó por el rostro de Catherine. Una furia pura, cruda e inconfundible. Pero los años de duro entrenamiento real, las décadas de disciplina y la costumbre de mantener la gracia bajo el fuego cruzado, tomaron el control casi al instante. Catherine apagó esa llama de furia. Se enderezó en su silla, respiró profundamente y asintió. «Gracias por decírmelo», dijo con una calma que helaba la sangre. Hizo lo correcto. Una vez que el guardia se retiró, Catherine se quedó a solas en la inmensidad de su habitación. La ira seguía allí, ardiendo, pero debajo de ella había algo mucho más profundo y doloroso: la incredulidad. 1 hora más tarde, con la cabeza en alto, se dirigió directamente a la oficina de Camilla. Al entrar, la escena era digna de una corte antigua. La reina consorte estaba rodeada por su vestuarista, su diseñador y 2 asesores de alto rango. El murmullo constante de la habitación se apagó por completo en el preciso instante en que Catherine cruzó el umbral. El silencio era ensordecedor. «¿Me permite hablar con usted en privado?», preguntó Catherine, con un tono firme pero exquisitamente controlado. Camilla levantó la vista, visiblemente irritada por la interrupción. «Dilo aquí», respondió desafiante. «No tengo absolutamente nada que ocultar». Lo que siguió a continuación fue una confrontación directa de la que todo el personal fue testigo. Un momento que quedará grabado en los oscuros anales de la historia del palacio. Catherine preguntó, con absoluta claridad, por qué se habían tomado sus tiaras sin su permiso. Camilla, sin titubear, respondió cuestionando si Catherine se estaba comportando como si ella ya fuera la reina. Catherine habló de las reglas, del protocolo y del respeto mutuo. ¿Y Camilla? Camilla se rió. No fue una risa cálida, sino una carcajada seca, afilada como un cuchillo. ¿Respeto?
Parece que olvidas quién lleva la corona ahora, sentenció Camila ante todos. Yo soy la reina. Yo no pido permiso. Yo decido. Esto no se trata de poder, replicó Catherine sin bajar la mirada. Se trata de límites. Camila se recostó en su silla, mirándola desde arriba. Te equivocas, querida. Siempre se trata de poder. Imaginen la escena. Catherine de pie, frente a una habitación llena de empleados, con su dignidad desafiada públicamente y su autoridad reducida a cenizas. Y aún así, no levantó la voz. No se derrumbó. Tomó 3 tiaras, dijo Catherine lentamente, midiendo cada palabra. No una. 3. Eso era completamente innecesario. Los ojos de Camila se entrecerraron. Las tomé porque podía hacerlo. Catherine inhaló profundamente. Luego, en voz muy baja, con una contención y una clase que muy pocas personas en el mundo podrían reunir, pronunció sus últimas palabras en aquella sala. Entonces entienda esto. Esto no será olvidado. Dio media vuelta y salió. Por fuera, un lago en calma. Por dentro, temblando de impotencia. Pero, escuchen bien, porque esto no fue lo peor. El golpe más cruel estaba por llegar. Esa misma noche, un golpe discreto sonó en la puerta de Catherine. Era Lady Eleanor Whitworth, una veterana asesora del palacio, conocida por su lealtad absoluta al protocolo real. Traía información de un miembro del equipo de vestuario. Un secreto que no podía callar. La tiara flor de loto, una de las 3 joyas robadas de la bóveda, no estaba siendo preparada para ningún deber real. No iba a ser usada en la recepción, ni en el cumpleaños del rey. Estaba siendo ajustada para la nieta de Camila, para una aparición privada, ningún evento oficial, ninguna función real, absolutamente ninguna conexión con la corona. Catherine se quedó paralizada en su silla, mientras las palabras caían como plomo. Una tiara de la monarquía británica, con toda su historia derramada en sangre y tiempo, con todo su peso institucional, estaba siendo prestada para uso familiar privado, para alguien que no pertenece a la realeza, para un simple momento de vanidad personal. Esto nunca se trató de necesidad, susurró Catherine suavemente en la oscuridad de su cuarto. Fue un mensaje, y ese mensaje cortó mucho más profundo que cualquier cosa que me hubiera dicho en el pasillo. Llegamos al momento en que todo cambió de rumbo. El príncipe William regresó a casa la mañana del 7 de noviembre. La alegría inundó la casa por un instante. Los niños corrieron hacia él apenas cruzó la puerta. George se aferró a su pierna. Charlotte reía a carcajadas, y el pequeño Louis saltó directamente a sus brazos. Por un breve y hermoso momento, la pesada nube del palacio se disipó, y Catherine se permitió sonreír. Fue una sonrisa pequeña, fugaz, pero real. Pero las sonrisas en el palacio de Buckingham rara vez duran mucho. Esa noche, cuando la cena terminó y los niños dormían seguros en sus camas, un silencio espeso envolvió la residencia. William y Catherine se retiraron a sus habitaciones privadas. Él cerró la puerta a sus espaldas y se volvió para mirarla. No hizo falta que ella dijera una sola palabra. Una mirada fue suficiente para el hombre que la ama. William notó que sus hombros estaban tensos como cuerdas de violín. Sus ojos cargaban un cansancio profundo, de ese que no se cura simplemente durmiendo. La máscara de infinita calma que Catherine llevaba tan bien en su vida pública había comenzado, por primera vez, a resquebrajarse. «No te ves bien», le dijo William con voz tierna. «¿Qué pasa?» Catherine abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su garganta se cerró por completo. Negó levemente con la cabeza. Su primer instinto, como siempre, fue protegerlo a él, suavizar las cosas, tragar el veneno sola. Pero William dio un paso hacia ella, firme. «No», le dijo. «Algo ha pasado». Catherine exhaló lentamente. Caminó hacia el sofá y se sentó con cuidado, entrelazando las manos con fuerza sobre su regazo hasta que los nudillos se pusieron blancos. Miró al suelo durante un largo rato, reuniendo el valor y los pedazos de su dignidad. Y entonces,
Finalmente, rompió el silencio. Mientras estabas fuera, comenzó con voz temblorosa. Las cosas salieron muy mal, y entonces se lo contó todo. Al principio hablaba despacio. Le describió la exigencia de Camila en el pasillo, lo repentino que fue el ataque, lo arrinconada que se sintió. Le describió el tono de la conversación, la forma en que esas palabras calculadas la habían hecho sentir pequeña, ignorada, desechada. Luego le habló del asalto a la bóveda, de cómo le habían arrebatado sus tiaras sin su consentimiento. No una, 3. Le relató la humillación pública en la oficina de Camila, de cómo la hicieron sentir que su autoridad no valía nada frente a los empleados. Y finalmente, llegó al último y más doloroso detalle. La tiara flor de loto, dijo, y su voz se quebró por completo. No la tomaron para ningún deber real, William. Fue para uso personal, para alguien que ni siquiera tiene un papel en la monarquía. Las lágrimas, pesadas y calientes, resbalaron por sus mejillas. Esta vez no intentó secarlas. Las había contenido durante demasiado tiempo. William no la interrumpió. No apartó la mirada. Escuchó cada sílaba, cada suspiro, con todo su ser. Se quedó quieto, enfocado, completamente presente. Pero, a medida que escuchaba, su mandíbula se tensó hasta parecer tallada en piedra. La tormenta acababa de despertar al futuro rey. Los ojos de William se oscurecieron. Cuando Catherine terminó de relatar la pesadilla que había vivido, el silencio que cayó entre ellos en la habitación se volvió casi insoportable. Era un silencio pesado, cargado de incredulidad y dolor. «Eso es inaceptable», dijo William por fin. Su voz era baja, totalmente controlada. Pero debajo de esa calma había algo inconfundible. Furia. No era el tipo de ira que grita y rompe cosas. Era esa furia silenciosa, la clase de fuego que arde de manera constante, profunda y prolongada. Nunca debiste ser tratada de esa manera. Catherine negó lentamente con la cabeza. No se trataba solo de una cuestión de autoridad, le explicó con la voz rota. Se trataba de borrarme, de hacerme desaparecer. William la miró con atención, sintiendo el peso de sus palabras. «Explícame», le pidió con dulzura. Catherine tomó aire, y entonces le confesó a su esposo algo que quizás nunca antes había puesto en palabras con tanta claridad. Le contó la historia de lo que esas tiaras significaban realmente para ella, más allá de los diamantes y el oro. La diadema oriental, le dijo, fue una de las primeras tiaras importantes que se le confiaron después de asumir el título de princesa de Gales. Era la tiara que solía usar la reina Alejandra, en tiempos donde la moderación importaba mucho más que la exhibición de riqueza. Cuando Catherine la llevaba puesta, se sentía conectada a la tierra, equilibrada. Le recordaba una lección vital, que el verdadero liderazgo no necesita gritar para ser poderoso. Luego estaba la Cambridge Lover's Knot, el nudo del amante. Esa tiara conllevaba un tipo de peso muy diferente, uno que dolía en el alma. Era la tiara de la princesa Diana. Cuando la gente veía a Catherine usándola, no veían simplemente una joya brillante. Veían a una mujer, a una madre, a una princesa, a la que nunca se le permitió terminar el papel que había comenzado. Catherine nunca se la puso a la ligera. Solo la usaba cuando se sentía lo suficientemente fuerte como para cargar con esa memoria, cuando quería honrar profundamente lo que Diana había empezado. Al escuchar esto, la mandíbula de William se tensó aún más. Por un breve instante, una emoción cruda y sin escudos cruzó por su rostro al recordar a su madre. Y luego, la flor del loto, susurró Catherine. Esa simbolizaba el cambio, la renovación, la gracia bajo la peor de las presiones. Le explicó que había usado esa pieza durante sus años más difíciles, cuando todo en el palacio se sentía abrumador, cuando aún estaba buscando su lugar y necesitaba un recordatorio de que crecer duele, pero es necesario. Catherine levantó la mirada hacia William, con lágrimas brillando en sus ojos cansados.
Esa tiara me ayudó a recordar quién soy realmente, confesó. Y me la quitaron, no por el deber, no por el bien de la corona, sino simplemente para darme una lección. La habitación quedó en un silencio absoluto. William extendió sus manos y tomó las de su esposa con firmeza. No eran solo joyas, susurró Catherine. Eran pedazos de mi historia. William se quedó callado por un largo momento, procesando el dolor de la mujer que amaba. Luego, su voz resonó en la habitación, firme, decidida y definitiva. Esto no terminará así. No quiero conflictos, le rogó Catherine, siempre buscando la paz. Solo quiero conservar mi dignidad. Tú mereces dignidad, respondió William sin dudarlo, y mereces respeto, y te aseguro que tendrás ambos. Ella se apoyó en su pecho. Él la abrazó con fuerza, protector, firme, completamente presente. Debí haber estado aquí, lamentó él en voz baja. Estás aquí ahora, le susurró ella. Por primera vez en muchos días, Catherine se sintió verdaderamente a salvo, pero mientras la sostenía entre sus brazos, los ojos de William permanecieron abiertos, fijos en la nada, distantes pero intensamente enfocados. Porque el futuro rey ya había tomado una decisión. Esta guerra apenas comenzaba. A las 6:54 de la mañana siguiente, William ya estaba despierto. La verdad es que no había dormido profundamente. El poco sueño que había logrado conciliar fue inquieto, superficial, interrumpido constantemente por el peso aplastante de todo lo que Catherine le había contado. Las palabras se repetían en su mente en un bucle silencioso que no podía apagar. El encuentro en el pasillo, el asalto a la bóveda, la humillación frente al personal, la tiara flor de loto prestada a alguien que no era de la realeza, solo para lastimar a su esposa. Se quedó inmóvil por un momento, mirando al techo bajo la pálida luz gris del amanecer. En todos sus años como miembro de la realeza, William se había ganado una merecida reputación por su paciencia. Era conocido por su diplomacia cuidadosa y por elegir siempre el camino largo cuando el corto podía causar daños a la institución. Había aprendido, a veces a base de golpes dolorosos, que dentro de la monarquía, la forma en que planteas un problema puede importar tanto o más que el problema en sí. Pero esto era diferente. Esto no era un simple desacuerdo político, ni una aburrida cuestión de protocolo que pudiera resolverse con una charla discreta y una sonrisa educada para las cámaras. Se trataba de su esposa. Se trataba de 3 tiaras históricas, arrancadas de una bóveda sin consentimiento. Se trataba de la dignidad de la mujer que ama, desmantelada públicamente por alguien que la había mirado a los ojos para decirle, las tomé porque podía. Cuando William abrió los ojos esa mañana, su mente ya estaba clara. Estaba decidido. Hay cosas en la vida que simplemente no pueden esperar. Catherine se movió a su lado en la cama. Antes de que ella pudiera decir una sola palabra, la voz de William rompió la quietud de la habitación. Vamos a actuar de inmediato, dijo con tono firme. Hoy mismo. Catherine se sentó lentamente, parpadeando, tratando de alejar el sueño. ¿Actuar?, preguntó confundida. William, apenas está amaneciendo. Él se giró para mirarla a los ojos. Lo sé, pero lo haremos hoy. ¿Dónde? ¿Cómo?, preguntó ella, sintiendo que el corazón le latía más rápido. La respuesta de William fue simple. Solo 4 palabras que cambiarían el rumbo de la familia real. Con mi padre. Hoy. Esa frase la despertó por completo. Por un largo momento, Catherine se quedó completamente inmóvil. Miró las sábanas de la cama y luego volvió a mirarlo a él. Una docena de preguntas revoloteaban en la punta de su lengua. ¿Era este el momento adecuado? ¿Empeorarían las cosas? ¿Qué significaría este enfrentamiento para las semanas venideras? Catherine había pasado días enteros eligiendo la contención. Había salido de la oficina de Camila sin levantar la voz ni un decibel. Había fingido frente a sus hijos, diciéndoles que simplemente estaba cansada.
Había elegido, una y otra vez, el camino de la elegancia y el buen comportamiento. Pero entonces recordó algo. Recordó una verdad profunda que se había susurrado a sí misma en el silencio de su habitación y que no había compartido con nadie. Una verdad sencilla, pero inquebrantable. Tener dignidad no significa tener que guardar silencio. Ella no quería retroceder ni una sola vez más. «Está bien», dijo en voz baja. Se levantaron juntos. La luz del amanecer era tenue y pálida, filtrándose por las cortinas. Desde la ventana, los jardines del palacio se veían quietos, indiferentes ante el drama humano, hermosos. A Catherine le impactó, como a veces le sucedía, lo fácil que es esconder el dolor detrás de muros tan bellos. Se vistió con cuidado, eligiendo ropa que sentía como una armadura. Líneas simples, cortes estructurados y colores que comunicaban confianza sin necesidad de gritar. William hizo lo mismo. Casi no hablaron, pero sus movimientos eran sincronizados, decididos. Era el ritmo de dos personas que saben que son más fuertes cuando simplemente avanzan hombro con hombro. Mientras ella se abrochaba una pulsera, murmuró: «No quiero que esto se convierta en una batalla». William se colocó detrás de ella. No lo será, pero quedará muy claro. A las 9 de la mañana estaban listos. Caminaron juntos por los pasillos del palacio, y el palacio, créanme, se dio cuenta. Algunos miembros del personal desviaron la mirada rápidamente. Otros se irguieron un poco más al verlos pasar. Había algo en su forma de caminar, la precisión, la intención, la gravedad silenciosa, que lo decía todo sin necesidad de una sola palabra. Al llegar al escritorio de la secretaria del rey Carlos, la mujer levantó la vista y se quedó petrificada. Sus Altezas Reales, no los esperaba. «Necesitamos ver al rey», dijo William, educado pero inamovible. «No están en la agenda de hoy, señor». «Lo sé, esperaremos». Los llevaron a una sala de espera frente al estudio del rey. Catherine se sentó con las manos entrelazadas. Los minutos pasaban lentos, pesados. Pensó en esas tiaras, no como objetos de lujo o símbolos de rango, sino como capítulos de una historia que ella había pasado años escribiendo con discreción. 3 capítulos robados en una sola mañana. Ella no estaba allí para vengarse. Estaba allí porque los límites importan, porque una institución basada en el protocolo no puede aplicar ese protocolo solo cuando le conviene. Estaba allí porque tener dignidad no significa silencio, y estaba allí porque William estaba a su lado. De pronto, pasos. El rey Carlos apareció con una carpeta bajo el brazo y se detuvo en seco al verlos. «William». Sus ojos se movieron de inmediato. «Catherine». «Buenos días, padre. Necesitábamos hablar contigo». Carlos estudió sus rostros, la quietud, la resolución silenciosa que vibraba bajo la superficie. El rey había pasado décadas aprendiendo a leer a las personas en una habitación. Supo al instante que esto no era una visita de cortesía. «Está bien», dijo. «Pasen». La puerta del estudio privado se cerró tras ellos, dejando fuera al resto del mundo. Carlos dejó su carpeta a un lado y les hizo un gesto para que se sentaran. «¿Qué está pasando?» William esperó a que Catherine se acomodara y luego habló. «Esto se trata de una grave falta al protocolo», dijo con calma. El rey frunció el ceño. «Continúa». Catherine inhaló despacio. Su voz era firme, aunque le costaba un gran esfuerzo mantenerla así. «Ayer», comenzó, 3 tiaras bajo mi cuidado fueron retiradas de la bóveda sin mi conocimiento ni mi permiso». Carlos se giró bruscamente hacia ella. «¿Sin tu permiso?» «Sí, señor. Incluyendo la diadema oriental, el nudo del amante de Cambridge y la tiara flor de loto». La expresión de Carlos se endureció. «¿Quién autorizó esto?» La respuesta de William fue directa, sin adornos, un dardo al centro del problema. «Camila». La palabra quedó suspendida en el aire como una piedra cayendo en un lago en calma. Carlos guardó silencio un momento. Luego añadió:
Supongo que hay más. Catherine asintió. Le describió el encuentro en el pasillo, su respuesta razonable y la decisión unilateral de tomar las joyas al día siguiente. Le contó cómo fue confrontada frente al personal, viendo su autoridad disminuida y su dignidad desafiada abiertamente. «Y hay una cosa más», dijo Catherine suavemente. Carlos la miró con atención. «Dime». «La tiara flor de loto», dijo ella, eligiendo cada palabra con precisión quirúrgica. No fue tomada por un deber real. Hubo una pausa. El ceño de Carlos se frunció profundamente. «¿A qué te refieres?» «Me informaron», continuó Catherine, «que estaba destinada al uso personal de un miembro de la familia que no pertenece a la realeza activa». El silencio que siguió fue el más pesado de toda la reunión. Carlos exhaló lenta y deliberadamente. «Eso es sumamente inapropiado». La voz de William seguía bajo control, pero había acero bajo sus palabras. Esto no era solo por las joyas, era sobre el uso del poder para humillar. Catherine bajó la mirada un segundo y luego volvió a mirar al rey. «Siempre he respetado la jerarquía», dijo. «Nunca me he extralimitado, pero esto cruzó una línea». Carlos se frotó la sien, procesando la magnitud del conflicto. Luego, se enderezó en su silla. «Entiendo sus preocupaciones», dijo, «y estoy de acuerdo. Este asunto debió manejarse de una forma completamente distinta». Miró directamente a Catherine. «No debiste ser puesta en esa posición». Ella inclinó la cabeza. «Gracias, señor». Carlos se puso de pie. «Yo mismo me encargaré de investigar esto personalmente». William asintió. La justicia del palacio, aunque lenta, finalmente se había puesto en marcha. «Eso es todo lo que pedimos», concluyó William. Elba y Catherine se levantaron para marcharse, creyendo que la reunión había terminado. Pero justo cuando llegaban a la puerta, Carlos se detuvo. Un pensamiento cruzó su mente, algo profundo y definitivo. «Esperen», dijo, «vuelvan a sentarse». Carlos tomó el teléfono de su escritorio y presionó un solo botón. «Sí», dijo con voz seca. «Por favor, pida a la reina consorte que venga a mi estudio de inmediato». Al colgar, un silencio sepulcral inundó la habitación. Ni William ni Catherine hablaron. Simplemente esperaron, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más denso. Minutos después, la puerta se abrió. Camila entró con paso firme, confiada, luciendo esa expresión de quien no tiene nada que temer. Sonrió a Carlos, pero al ver a William y Catherine allí sentados, su sonrisa se desvaneció por completo. «Carlos», dijo ella con cautela, «¿querías verme?» «Sí», respondió el rey. «Siéntate, por favor». Camila se sentó y cruzó las manos, manteniendo un tono medido. «¿De qué se trata esto?» Carlos la miró fijamente a los ojos. «Se me ha informado sobre la retirada de varias tiaras de la bóveda, incluyendo piezas que están bajo el cuidado de Catherine». La expresión de Camila se endureció al instante. «Actué en servicio de la corona», replicó con frialdad. «Esas joyas pertenecen a la institución, no a una persona en particular. Había eventos importantes, había que tomar decisiones rápidas. Actué como reina consorte». Carlos levantó la mano. Fue un gesto pequeño, pero absoluto. «Actuar para la corona no significa saltarse el protocolo». Camila la dio la cabeza, desafiante. «A veces el protocolo debe doblarse», respondió, «especialmente cuando otros olvidan cuál es su lugar». Esas palabras fueron como un fósforo caído en leña seca. La voz del rey, al responder, fue inconfundiblemente firme. «Así no es como funciona esta familia, ni cómo funciona esta corona. Este asunto es una mancha para la imagen de la familia real. Es un insulto para Catherine. Nunca debió ocurrir». Camila intentó hablar, pero Carlos no se lo permitió. «Con efecto inmediato», sentenció, sin dejar espacio para el debate. «Las 3 tiaras volverán a la bóveda. No habrá excepciones». Hizo una pausa y lanzó el golpe que nadie en la sala esperaba. «No usarás ninguna tiara en la recepción del premio Booker, y tampoco usarás ninguna durante los eventos de mi cumpleaños». El silencio que siguió fue total.
Por primera vez, la confianza de Camila se desmoronó visiblemente. Abrió la boca, la cerró, y tras un momento eterno, asintió lentamente. «Muy bien», dijo en voz baja. «Si esa es tu decisión». «Lo es», respondió Carlos. Luego se volvió hacia Catherine, y su expresión se suavizó. «Siento mucho que hayas pasado por esto. No debimos llegar a este punto». Catherine mantuvo su compostura con una elegancia admirable. «Gracias, señor», dijo. William simplemente añadió. «Apreciamos que te hayas encargado de esto». Carlos asintió con gravedad. «Esto termina aquí. En pocas horas, el personal del palacio confirmó que las 3 tiaras, la diadema oriental, el nudo del amante y la flor de loto, habían regresado a la bóveda. Todo se manejó con una eficiencia gélida, sin comunicados oficiales. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Lo que el mundo vio después contó la historia sin decir una sola palabra. Días más tarde, en la recepción del premio Booker, las cámaras notaron algo inusual. Camila apareció sin tiara. En su lugar, llevaba un collar de zafiros. Para el ojo inexperto, parecía una elección de moda moderna y minimalista. Los comentaristas especularon que estaba adoptando un estilo contemporáneo. Nadie mencionó la verdadera razón: el castigo del rey. Lo mismo ocurrió en el cumpleaños de Carlos. Ni rastro de tiaras. De nuevo, especulaciones silenciosas. De nuevo, ni una explicación oficial. Sin embargo, dentro de los muros del palacio, todos los que importaban conocían la verdad. Semanas después, llegó el momento que lo cristalizó todo. En un banquete de estado formal, Catherine entró en el salón luciendo la tiara de la diadema oriental. Reposaba sobre su cabeza de forma delicada, refinada y majestuosa. Las fotos dieron la vuelta al mundo. El público respondió con calidez y admiración, pero Catherine no la usó por belleza. La usó como un recordatorio de los límites, de la dignidad y de lo que significa mantenerse firme sin necesidad de levantar la voz. Mientras caminaba por el salón, tranquila y completamente inalterada, quienes conocían la historia entendieron algo que nunca saldrá en un comunicado de prensa. Hay coronas que no se arrebatan por rango ni se toman por la fuerza. Hay coronas que se ganan, paso a paso, con integridad y respeto. Así termina este capítulo. El polvo se ha asentado, las tiaras han vuelto a su lugar, y el público vio exactamente lo que el palacio quería que viera. Pero ustedes ahora conocen la verdad detrás de esos muros. Conocen el incidente del pasillo, el secreto de la tiara flor de loto, las lágrimas de una esposa, la furia de un esposo y un rey que, ante una crisis en su propia familia, eligió actuar con justicia. Y ahora les pregunto a ustedes, y de verdad quiero leer sus respuestas. ¿Creen que William hizo lo correcto al llevar esto directamente al rey? ¿O debió manejarlo de otra forma? ¿Y qué piensan de Camila? ¿Fue un movimiento calculado o simplemente creía tener la autoridad para hacerlo? Pero sobre todo, si ustedes fueran Catherine, ¿habrían logrado mantener la calma de esa manera? Lo que más me impacta es que, a pesar de la humillación y el dolor, Catherine nunca dejó de ser ella misma. Y ese, al final del día, es el mensaje más poderoso de todos. Si este relato les ha dado algo en qué pensar, no olviden darle a me gusta y suscribirse para no perderse ninguna actualización de la vida real. Leo cada uno de sus comentarios. Estén atentos, porque lo que siguió a estos eventos envió ondas de choque a Buckingham que nadie pudo predecir. Nos vemos en el próximo video. Nos en el próximo video. Nos en el próximo video. Nos en el próximo video.